nuevamente contigo, Jimmy, pero vamos a revisar en tanto esta nueva entrega de conversaciones del chat llamado La Botica de los parlamentarios de Fuerza Popular. Y esto tiene que ver con una fecha en la que se votaba la cuestión de confianza al gabinete de César Villanueva. En varios medios de comunicación hay algunos integrantes de la bancada de Fuerza Popular que habían señalado que cada parlamentario tuvo la libertad de votar a conciencia. Sin embargo, lo que se revela a partir de estos chats es que cada legislador estaba asignado a un grupo que debía votar en un sentido determinado. Es decir, que no hubo la libertad para el análisis personal que señalaban algunos congresistas como Rosa Bartra en su momento. Hablamos de la cuestión de confianza al gabinete de César Villanueva. Este es uno de los pantallazos. Los legisladores hablan de respetar acuerdos mientras discutían sobre quiénes eran los que debían marcar verde, rojo o ámbar. Esto ocurría el 19 de septiembre por la noche que el Congreso aprobó la cuestión de confianza. Fueron 32 congresistas de Fuerza Popular quienes votaron a favor, 11 en contra y 13 se abstuvieron, cuando normalmente lo hacían en bloque, ¿no? Ya a partir de estas conversaciones nos damos cuenta de que no había de qué sorprenderse, que dentro de esta votación incluso de parlamentarios de Fuerza Popular a favor y en contra, había un acuerdo previo. Al día siguiente de esa fecha, Miguel Torres también, al igual que Rosa Bartra, declaraban, ¿verdad?, en los medios de comunicación que cada parlamentario había votado en libertad. Pero no, ahí tienen ustedes las pantallas del chat La Botica, de 19 miembros, entre los participantes, Úrsula Letona, Karina Beteta, Miguel Torres, Héctor Becerril, Leila Chihuán, que coordinaban también con Luz Salgado, Cecilia Chacón de Vettori, sobre la manera en la que iban a votar. Daniel Salaverry también aparece participando en estos diálogos. Respecto a estos diálogos que empieza con Karina Beteta, ¿no?, en el sentido de que ella escribe, hay preocupación, dice, por parte de los colegas respecto, será, ¿no?, a cómo vamos a votar. Sería bueno que se le explique cómo será nuestra votación. Luego de ello, algunos manifiestan que el acuerdo fue votar rojo y otros verde. Úrsula Letona dice, amigos, definido el sentido será así para que cada encargado oriente. Se quedan pocos verdes, los ambas, y salen los que puedan votar, o verdes si se requiere, o rojos si el mensaje es con las justas. Cari, tú te encargas del último grupo. Es lo que escribe Úrsula Letona, que por cierto ya ha sido reemplazada por el congresista Tubino en la vocería de la bancada de Fuerza Popular. ¿Cómo es?, dice Leila Chihuán. Se va a votar rojo, dice Karina Beteta, y en signos de interrogación. Alejandra Aramayo le responde, no se acordó votar en rojo. Creo que deben quedar en sus escaños las personas que tengo en mi grupo y votarán al final dependiendo qué voto se requiere. Bueno, interesante, ¿no?, los entretelones de una votación que parecía espontánea. Jimmy Chinchay, continuamos contigo en el Pleno. Nuestras instituciones. Así es, Albina. Regresamos aquí al Congreso. El parlamentario Johnny Lescano cuestiona la presencia de Edwin Oviedo en la Federación Peruana de Fútbol y lo que significa esta ley aprobada en la gestión anterior. Vamos a escuchar a Johnny Lescano. Señor presidente, es dejar sin efecto esa norma irregular, esa ley con nombre propio para el señor Oviedo, que hablaba con delincuentes de cuello y corbata, con el señor Inostroza, con el señor Walter Ríos y otros personajes, utilizando vergonzosamente nuestra Federación Deportiva de Fútbol. ¿Alguna institución internacional podrá quejarse si ha visto lo que ha visto, las reuniones y las manipulaciones, las acciones ilícitas de ese señor? Yo no creo, señor. Lo que se está haciendo, repito, es restituir la norma anterior.
y establecer el plazo del presidente de la Federación Peruana de Fútbol, tal como decía la norma anterior, lo cual se debe poner en este dictamen. Tiempo adicional. Señor presidente, se debe restablecer la norma anterior modificada con la ley que nosotros tratamos de derogar, esta disposición final de la ley. Entonces, señor, yo creo que aquí no hay ningún problema. Se deja sin efecto, señor presidente, ese mandato ampliatorio contra un personaje que hasta ahora sigue utilizando ilícitamente su cargo. Y eso tienen que entender las instancias internacionales. Eso no puede proteger, señor, las instancias internacionales. Decir, bueno, como se ha dejado sin efecto una ampliación del plazo del presidente de la Federación Peruana de Fútbol, lo desafiliamos al Perú. No, señor, sería una locura. Si todo el Perú, y no solamente el Perú, sino la comunidad internacional, sabe las andanzas, las ilicitudes y los actos ilícitos que cometía el señor Oviedo. El Congreso tiene obligación de pronunciarse. Para que pueda concluir, por favor. Entonces, señor presidente, nosotros pensamos que el Congreso tiene en esta oportunidad que rectificar una situación que ha permitido el aprovechamiento ilegal, delictivo, que se dio con una ley de ampliación. Es lo único que se está haciendo, señor, dejar sin efecto ese plazo ampliatorio para un presidente de una federación deportiva peruana que está bajo la soberanía de los poderes del Estado del Perú. Nosotros pensamos, señor, que hay que aprobar. Para que concluya. Aprobar este dictamen, señor, para rectificar los actos ilícitos, para no permitir que las leyes sean aprovechadas por delincuentes de cuello y corbata que nos ha dejado mal, señor, ante el Perú y ante toda la comunidad internacional. Muchas gracias, señor presidente. Bien, Albina, palabra entonces de Johnny Lescano. Este debate se inició hace algunos minutos. No hay muchos parlamentarios que van a hacer uso de la palabra. Es un debate muy breve que empezó con el incidente narrado hace algunos minutos. Paloma Noceda es una de las congresistas ex Fuerza Popular que también está en contra de esta ley a favor de Edwin Oviedo. Vamos a escuchar a Paloma Noceda. De la ley de fortalecimiento de la Federación Peruana de Fútbol, de modo que pudiesen ser debatidos ese día. Tanto la congresista Marisa Glave y yo advertimos que el día lunes 1 de octubre se llevaría a cabo la Asamblea de Bases de la Federación y que en caso no hiciésemos nada al respecto, corríamos el riesgo de dejar el marco legal para que la Federación Peruana de Fútbol pudiese prorrogar el mandato del actual presidente de la Federación. Y bueno, ocurrió lo que advertimos. El día lunes 1 de octubre se llevó a cabo la Asamblea de Bases en la que se aprobó por unanimidad el cronograma de adecuación de estatutos, el mismo que le prorroga el mandato al señor Edwin Oviedo hasta diciembre del 2019. En ese sentido, el mandato de este señor ya está asegurado hasta esa fecha, de modo que lo que decidamos el día de hoy va a tener un efecto limitado. Durante la sesión de la Comisión de Educación, en la que hubo representantes de la Conmebol, nosotros explicamos que ya el año pasado la Comisión de Educación había tenido total disposición y apertura con los dirigentes de la Federación Peruana de Fútbol y de la FIFA. Se pretendió hacer un trabajo honesto y con transparencia para poder actualizar la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte. Pero, sin embargo, hubo toda una manipulación a la opinión pública y un fenómeno psicosocial que hizo que se retirara todo este trabajo. Entonces nosotros nos vemos en la necesidad de corregir toda esta situación. Hay 6 señores congresistas que han presentado proyectos de ley que en distinto sentido piden la derogación. En la visita de los representantes de Conmebol se preguntó, por ejemplo, ¿no?, cómo es que prolongando el mandato de una junta directiva se puede dar un acto democrático, que es lo que pide siempre la FIFA. ¿Cómo es que prolongando el mandato a alguien se puede conseguir democratizar una federación? Si es que ellos no veían esto como una injerencia política. No nos dieron respuesta.
También les preguntamos que si hubiésemos nosotros reducido el mandato, ¿no? Si es que se hubiese hecho ese tipo de propuesta, eso habría sido considerado una injerencia política. No nos dieron respuesta. Les pedimos ejemplos sobre alguna información de casuística a otros países que hayan elaborado leyes para evitar el proceso de elecciones de una federación deportiva. No nos dieron respuesta. Entonces, si bien en este momento estamos ante amenazas de los dirigentes de la Federación Peruana de Fútbol, en la que nos dicen que nos pueden desafiliar o nos pueden suspender de la FIFA, es posible que esas amenazas sean ciertas porque ellos están en permanente coordinación entre la Federación Peruana de Fútbol y de la FIFA. Pero eso sería pedido de los mismos dirigentes, porque aquí no hay amor al deporte. Eso no es amor al deporte, sino es amor al cargo. Entonces, presidente, el día de hoy nosotros tenemos que decidir si es que el Parlamento va a hacer lo correcto o si va a hacer lo popular. Así que esperemos pues que no nos dejemos chantajear por dirigentes que además no pasan el test de idoneidad, no pasarían el test de idoneidad que se pide a los dirigentes de una federación deportiva, en el que las personas no solamente deben ser honestas, sino deben parecerlo. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Paloma Noceda tomó la palabra, entonces no hay que dejarnos chantajear con dirigentes en clara alusión al presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo. ¿Qué pasará? ¿Lo aprobará? ¿Derogarán o harán los cambios, la modificación a una norma que la FIFA está pidiendo que no se haga? Eso se sabrá en los próximos minutos aquí en el Congreso. Albina, en tanto, vamos contigo. Muy bien, Jimmy, gracias. Vamos a regresar en cualquier momento. Repasamos otras informaciones. El presidente Martín Mario Ghibellini, quien conduce N Portada, se encuentra en el 8º casillero. Federico Salazar, periodista, quien vemos todas las mañanas en Primera Edición, se posiciona en el 9º lugar. Y Mijail Garrido Leca, quien conduce Contacto, accede a la lista en el 10º puesto. 6 periodistas de nuestra casa entre los 10 primeros, una muestra de la credibilidad de América Televisión y Canal N. Regresamos al Congreso de la República. Jimmy. Intervino el Congreso. Se habla de la supuesta intromisión política en la Federación Peruana de Fútbol. Salvador Heresia ha tomado la palabra. Vamos a escuchar. La vida de la Federación Peruana de Fútbol. Entonces, esa es una pregunta que creo que merece una respuesta para la sustentación de la derogatoria de la norma. Gracias, presidente. Gracias, congresista Heresi. La segunda interrupción, congresista Foronda. Gracias, presidente. Gracias, colega Vergara. Solamente para precisar que la disposición complementaria que se propone derogar no afecta para nada el funcionamiento de una entidad tan importante y ni la autonomía como la de la Federación Peruana de Fútbol. No estamos en contra del desarrollo de un deporte que es bandera nacional, que es importante para el país y que pareciera ser que es lo único que genera un nivel de coincidencia. Pero esto no puede ser óbice para avalar procesos de corrupción que están siendo investigados y el señor Oviedo es parte de este proceso y está vinculado a las grabaciones que revelan las estrechas vinculaciones entre el señor Edwin Oviedo y el señor suspendido Inostroza. Y además hemos estado en la zona de Tumán. Hemos conversado desde el Frente Amplio con las asociaciones de azucareros que lo responsabilizan y será motivo de investigación. No podemos ser cómplices de asesinato, presidente. Gracias, congresista Foronda. Para que pueda continuar, congresista Vergara. Presidente, el congresista Heresi hizo una pregunta. Dijo, ¿por qué no ocurrió lo contrario cuando se aprobó la anterior ley? No tengo la menor idea. Lo que sí sé es que cuando vino la representante de la Conmebol fue muy clara. Si nosotros modificamos este proyecto de ley, presidente, se va a desafiliar al Perú. El Perú no va a participar en torneos internacionales, no va a haber la sub-17, no vamos a participar en el Mundial sub-17. Entonces, presidente, acá no estamos hablando del señor Oviedo, estamos hablando de una institución que no recibe fondos públicos, presidente. Entonces, congresistas. Señores congresistas, se les solicita, por favor, silencio y su atención que está exponiendo el congresista Vergara. Presidente, yo le pido
a los congresistas que reflexionen. En su voto vamos a determinar si el fútbol peruano va a ser desafiliado o no de temas internacionales. Nosotros no avalamos al señor Oviedo, nosotros no elegimos al señor Oviedo. El señor Oviedo tendrá que ser juzgado por el Ministerio Público y el Poder Judicial. Son otras instancias. Nosotros no lo elegimos, presidente. Así que, congresistas, reflexionen sobre si queremos que el fútbol peruano continúe como hemos llegado al Mundial o vamos a truncar eso. Eso se va a definir en el voto. Gracias, presidente. Bien, Albina, la palabra de Edwin Vergara, congresista de Fuerza Popular, quien habla sobre este temor que existe aquí en el Parlamento y en otros fueros, también deportivos, que tienen que ver con la posible desclasificación de nuestro país de la FIFA. El congresista Vieira ha tomado la palabra y está comentando el documento de la FIFA. La implementación de la hoja de ruta elaborada por la Federación Peruana de Fútbol. Además, la comisión decidió resaltar que en caso de que la ley sea derogada de modo tal que contravenga los requisitos de la FIFA y la Conmebol, dicha situación sería derivada a los órganos competentes de la FIFA para su posible consideración y decisión en conformidad con los estatutos de la FIFA, lo cual incluye una eventual suspensión de la Federación Peruana de Fútbol. Señor presidente, todos queremos que el señor Oviedo sea procesado, pero no hay que tomar una decisión que afecte a la institución, a la Federación Peruana de Fútbol, que pueda terminar en una desafiliación del fútbol peruano, algo que la población peruana no nos lo va a perdonar. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Ochoa. Sí, presidente, si es para aclarar lo mismo. Presidente, pido una interrupción. Bien, mientras transcurre la sesión, comentar que la presidenta de la Comisión Lavallato, Rosa Bartra, quien abandonó hace algunos minutos el hemiciclo por el incidente más temprano, ha acudido en estos momentos a la bancada aprista. Está en diálogo con Javier Velázquez Esquén y Mauricio Mulder. Mauricio Mulder es integrante de la Comisión Lavallato. Y se da este marco, este tipo de reuniones pequeñas aquí en el hemiciclo, se da en el marco de lo ocurrido más temprano, ¿no? Y esta desclasificación de lo que fue la reserva del informe final de Lavallato. En estos momentos ya los parlamentarios podrán tener acceso a la misma y también podrán comentarlo, decirlo y demás. Esto con miras a lo que será mañana la sustentación en el Pleno, y ya en la próxima semana el inicio del debate aquí en el Parlamento Nacional. Marco Arana vuelve a tocar el tema de Oviedo. Vamos a escuchar la posición de la bancada de frente. El tema de Tumán, los guachiturros, asesinatos, lavado de activos, vínculos con los cuellos blancos del puerto. Entonces, más bien, presidente, no pretendamos pues señalar... La segunda interrupción. Gracias. No pretendamos pues decir que aquí sí se le quita el piso al señor Oviedo para que pueda reelegirse en la Federación Peruana de Fútbol, el fútbol peruano está en peligro. Eso es un argumento demagógico y es un argumento además cómplice con el cubridor de quienes han delinquido. Y eso no se puede permitir, presidente. Yo creo que aquí hay la necesidad de modificar un mecanismo legal que impida que un personaje cuestionado, que por el contrario está hundiendo también al fútbol. No nos olvidemos que en Colombia, que en México, el fútbol ha sido utilizado para lavar activos, ha estado vinculado al narcotráfico. Más bien, por el contrario, presidente, lo que estamos haciendo es corrigiendo y se verá en su momento pues esta eventualidad con la FIFA de cómo se resuelve, pero no usemos una ley para encubrir a un delincuente. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Bien, y es la posición de Marco Arana,
en contra de lo que ha dicho Edwin Vergara, ¿no?, parlamentario de Fuerza Popular. Recordemos que la ley aprobada en el periodo anterior, cuando Luis Galarreta estuvo al mando del Congreso en pleno proceso de clasificación al Mundial, ley impulsada, dicho sea de paso, por Daniel Salaverry, permitía y ampliaba el plazo del máximo cargo en la presidencia de la Federación Peruana de Fútbol al actual presidente, es decir, a Edwin Oviedo. Si la ley no se deroga hoy, Edwin Oviedo es el máximo representante de la Federación Peruana de Fútbol hasta el 2020. Si la ley se deroga, le permite a la Federación hacer los cambios respectivos. Es decir, se toca a la Federación. Ese es el tema y el argumento de la FIFA y de algunos integrantes de Fuerza Popular. ¿Qué pasará con la norma? Bueno, aparentemente hay voces discrepantes aquí en el Congreso. Fuerza Popular, a través de Edwin Oviedo, está en contra de derogarla. Vamos a ver qué es lo que suman o cuánto suman finalmente los votos. En la bancada de Fuerza Popular hay muchas ausencias notorias y en las otras bancadas que están a favor de derogarla y señalan que no es verdad este argumento de la FIFA, pese a que hay documentación adecuada, es un tema que sigue generando debate. Vamos a regresar en cualquier momento, Albina, contigo y ya con lo que es la votación en cualquier instante. Adelante contigo. Claro que sí, claro, la polémica está en que si es que la situación polémica, valgan verdades, da para ser alarmistas o no. Edwin Oviedo tiene que cumplir su periodo hasta el 2019 y en el Congreso de la República hay voces que pretenden acelerar su salida. Claro, por todos los cuestionamientos que recaen sobre el presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Vamos a recordar este comunicado precisamente en donde se pronunciaba la Federación. Esto es del 10 de octubre. ¿No? La carta, vamos a ampliarla. La carta que daba a conocer la Federación Peruana de Fútbol. Y aquí es importante este texto, el último. En estas circunstancias, dice, nos gustaría recalcarles una vez más nuestra posición de que en caso, dice, la ley sea modificada o derogada de modo tal que como consecuencia de tal modificación o derogación se tomen decisiones que contravengan los requisitos de la FIFA y la Conmebol y o que las etapas que componen la hoja de ruta que incluye el proceso de revisión de los estatutos sean interrumpidas, dicha situación sería derivada a los órganos competentes de la FIFA para su posible consideración y decisión, la cual incluye una eventual suspensión de la Federación Peruana de Fútbol. Y claro, hay preocupación sobre todo por el equipo de fútbol, ¿verdad? Por la competencia que ha demostrado en el último certamen internacional. No, hay esta medida que es considerada extrema por parte de la FIFA que impediría a la Federación Peruana de Fútbol estar en estos torneos oficiales, pero no, aquí es todo incondicional, porque ustedes han visto el último párrafo. Esto todavía tendría que ser sometido a una evaluación por parte de la FIFA para posibles, ¿no?, decisiones. Vamos a seguir hablando sin duda de este tema que es bastante controversial. Arranca con buen pie Jorge Muñoz, electo alcalde de Lima, tiene 70% de aprobación, según esta encuesta de Datum, que el día de hoy se difunde en Perú 21. En entrevista con Canal N y América Noticias, anunció que va a priorizar la recuperación del Centro Histórico de Lima, una vez que asuma la gestión. El edificio Yacoletti, ubicado en la Plaza San Martín, terminó hecho cenizas tras el incendio del último fin de semana. Por ello, el alcalde electo, Jorge Muñoz, mostró su preocupación por las zonas culturales de la capital y habló de las prioridades que tendrá al asumir su gestión. El Centro Histórico de Lima necesita recuperación, sin duda. No muy lejos de acá está Barrios Altos. Vayan a ver ustedes cuál es la situación de Barrios Altos o lo que ha sucedido lamentablemente este fin de semana en la Plaza San Martín, ¿no? O sea, hay que hacer un trabajo concertado en ese sentido. Necesitamos tener un mejor centro histórico. En ese contexto, solicitó el apoyo del gobierno central para trabajar también por la seguridad ciudadana. En otros temas, Muñoz, quien asumirá el cargo el 1 de enero del 2019, mostró también su preocupación por el incremento del pasaje del metropolitano y de los peajes. Todo tiene que ser reevaluado, porque hay cosas que si están generando
esa sensación negativa en la población es por algo. El Estado tiene, como dije hace un momento, que ponerse al servicio de los ciudadanos. Y si el ciudadano no siente que se le está dando un verdadero servicio o que se le está cobrando injustamente, esa sensación nos debe de decir que hay algo que no está correctamente bien hecho, ¿no? Ante estos temas de preocupación al ciudadano, reveló que ya solicitó al actual alcalde de Lima, Luis Castañeda Locio, un completo informe para el proceso de transferencia. Le estamos pidiendo que a partir de hoy comencemos ya el proceso de transferencia. Ese proceso de transferencia es muy importante de que comience a realizarse ya. El alcalde electo de Lima participó en el encuentro de grandes ciudades y gobernadores virtualmente electos en Palacio de Gobierno, donde también conversó con el presidente Martín Vizcarra. Volvemos al Congreso de la República. Jimmy. Se va a proceder a cerrar la asistencia. Así es, Albina, ya terminó el debate aquí en el Congreso, la modificación y derogatoria de algunos artículos que tienen que ver con la Federación Peruana de Fútbol, entre ellos lo que significa la ampliación del mandato del actual presidente Edwin Oviedo. ¿Qué es lo que se está haciendo? Se ha planteado una cuestión previa por el congresista Edmundo del Águila de la bancada de Acción Popular. De prosperar esta cuestión previa que plantea ir a comisión nuevamente, es decir, que no se apruebe aquí en el Pleno del Congreso los cambios a la Federación Peruana de Fútbol, esto iría a la comisión y se dilataría un tiempo más cualquier cambio a la Federación Peruana de Fútbol. La posición de algunas bancadas es notoria en contra de lo que ha significado esta ley otorgada, y repetimos, dada el año pasado en la gestión del presidente Luis Galarreta. Esta cuestión previa plantea que regrese a comisión. Vamos a ver si tienen los votos necesarios. Si no lo obtienen, se iría al tema de fondo. Hay muchos congresistas que están en contra de esta cuestión previa, es decir, repetimos, que no se apruebe hoy en el Pleno, sino que pase a la Comisión de Educación. Los congresistas de izquierda están votando en contra de la misma. Ellos plantean que se vote el día de hoy. Johnny Lescano es uno de ellos también. Algunos congresistas como Paloma Noceda, expresidente de la Comisión de Educación, en una posición que se conoce contra el actual titular de la Federación Peruana de Fútbol, también marca en rojo, pero hay muchos votos en verde. Vamos a ver qué es lo que finalmente decide el hemiciclo. El congresista Acuña está votando en verde para que vaya a comisión. Vamos a escuchar al presidente del Congreso. Han votado a favor 44 señores congresistas, 43 en contra, 9 abstenciones, más Alcorta, rojo, Arce, rojo, Martorell, verde, Vilcatoma, rojo, Bartra. Vamos al tablero. Galván, rojo. $45 votos a favor, 47 en contra, 10 abstenciones. Ha sido rechazada la cuestión. No va a comisión. Con la misma asistencia. No va a comisión. Una votación sumamente ajustada, Albina. Sí, claro. 45 a favor, 47 en contra. De repetirse lo mismo en sentido contrario, la ley Oviedo, la llamada ley Oviedo, estaría siendo derogada en los próximos minutos aquí en el Parlamento Nacional. Algunos votos importantes, por ejemplo Richard Acuña, que tiene muchos temas vinculados con deportes, equipo de fútbol. Él había planteado, votó en verde para que regrese a comisión. El mismo no prosperó. Se está tomando lista, no, se está realizando ya la votación directamente de lo que significa la derogatoria de algunos artículos y la modificación de otros. En conclusión, lo que significa ya el mandato de Edwin Oviedo en la Federación Peruana de Fútbol. Hay muchos votos en ámbar. Hay muchos votos en ámbar, por ejemplo, el congresista Tubino, Trujillo, Puchunahua, Vergara, Yuyes, Neira, Campos, Dipas, todos ellos son de la bancada de Fuerza Popular. Vamos a ver finalmente qué es lo que decide la izquierda. El oficialismo
están votando en verde. Hay muchos votos ámbar y pocos votos rojos. El presidente del Congreso va a hacer el anuncio entonces si finalmente se realizan estos cambios a la Federación Peruana de Fútbol, en lo que signifique el cambio y la sanción que podría recaer en el país, que es lo que han dicho hasta el final los parlamentarios. Llama la atención, el congresista Vergara defendió que no se toque la norma, pero está votando en ámbar y no en rojo en estos momentos aquí en el hemiciclo. Vamos a escuchar al presidente del Congreso. Han votado a favor 56 señores congresistas, 3 en contra, 39 abstenciones. Más Arce, verde. Elías, abstención en las dos. Figueroa, abstención. Vilcatoma, verde. Galván, verde. 59 votos a favor, 3 en contra, 41 abstenciones. Ha sido aprobada en primera votación el dictamen de la Comisión de Educación sobre la ley que modifica el artículo 2 y deroga el artículo 5 y la disposición complementaria final única de la ley 30.727, ley de fortalecimiento de la Federación Deportiva Peruana de Fútbol. Siguiente tema. Bien, reciben los aplausos. Entonces se realizó la derogatoria respectiva y la modificación. Los aplausos fueron de las bancadas de izquierda. ¿Qué consecuencia tendrá? Bueno, esto se sabrá en cualquier momento. La FIFA sin duda ya está tomando conocimiento, mientras Marisa Glave felicita a Paloma Noceda, expresidenta de la Comisión de Educación. Hay que recordar, Albina, que Paloma Noceda renunció a la bancada de Fuerza Popular por este tema y por la posición de Daniel Salaverry en lo que significó incluir algunos cambios a la fuerza, como lo denominó en su momento la congresista en ese entonces de Fuerza Popular, Paloma Noceda. Se aprobó entonces y la norma en esta cuestionada y criticada ley aquí en el Parlamento Nacional. Albina. Sí, nos quedamos contigo, Jimmy, también para comentar lo que acaba de suceder. Entonces se ha modificado el artículo 2. Tengo a la mano acá esta ley es la 30727, ley de fortalecimiento de la Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol. ¿Qué es lo que dice el artículo 2 que ha sido modificado? Habla sobre la autonomía. La Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol es una persona jurídica de derecho privado que goza de plena autonomía e independencia en materia deportiva, administrativa, económica, financiera, organizacional y de solución de controversias en los asuntos de su competencia, conforme a los estatutos, reglamentos y decisiones de la FIFA y de la Conmebol. Esto es lo que se acaba de modificar en el Congreso de la República y se ha derogado el artículo 5, que tiene que ver con la relación con el IPD. La Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol mantiene un vínculo de coordinación con el Instituto Peruano del Deporte, al que le informa sobre su calendario de actividades. Esto no va más, Jimmy. Entonces, a partir de esta modificación, vamos a ver cuáles son las reacciones y qué cola es la que arrastra, ¿verdad? En el sentido de cuál va a ser la reacción de la Federación Peruana de Fútbol. Hay quienes hablaban sobre que la Federación da señales antes de cualquier sanción drástica, que no es tan cierto esto de que hayamos sido desafiliados en algún momento. Sí, lo que se pudo hacer hace algunos años fue básicamente una suspensión y que luego ya quedamos habilitados. Vamos a ver qué implicancias tiene, cuál es el impacto finalmente de lo que acaba de ocurrir en el Congreso de la República y cómo esto afecta directamente a Edwin Oviedo. Jimmy. Así es. Bueno, lo que signifique la afectación del tema deportivo. Aquí precisamente nuestro compañero Ever de América de Deportes y también de N Deportes está aquí en el Congreso, ha venido siguiendo. Ever, ¿cómo estás? Bienvenido a la casa, bueno, pero aquí al Congreso. Aquí al Congreso. Esta ley que se ha aprobado, estos cambios, ¿qué significado tiene para que le expliquemos al público? A ver, es claro, ¿no? La FIFA durante estos meses ya ha mandado varias cartas a la Federación Peruana de Fútbol, a Juan Matute, que es el secretario general de la Federación Peruana de Fútbol, ¿no? Y el tema es muy claro para ellos, ¿no? Si es que se modificaba o derogaba la ley de fortalecimiento del fútbol,
Perú, la selección peruana, en todas sus categorías, en todos sus estamentos, ¿no?, corría el riesgo de ser desafiliada, que es la primera instancia para que pierda todos los derechos una selección de fútbol en cuanto a su participación en todos los torneos que desarrolla la FIFA. Es decir, ¿no?, si es que se llega a una desafiliación por esta modificación de los artículos 2 y 5 de la Ley de Fortalecimiento del Deporte, la popular ley Oviedo, ¿no?, Perú no va a poder participar en ninguna actividad que realice la FIFA, no va a poder participar en estos amistosos que se vienen si es que actúa rápido la FIFA. Ojo, Perú juega el 15 y el 20, ¿no? Y si la FIFA actúa rápido, ¿no?, y desafilia a la Federación Peruana de Fútbol, no se va a poder jugar, no van a poder jugar estos amistosos, ¿no? Claro, pero esto va a estar sujeto a evaluación. ¿Cuándo se tendría que saber el pronunciamiento de la Federación? Hay una segunda votación, Ever, claro, esa es una primera, pero esto le va a llegar a la FIFA. La notificación va a llegar a la FIFA y va a tener un pronunciamiento. Sí, la FIFA tiene que pronunciar. La FIFA ha estado rápido en este tema, ¿no? Ha ejercido presión, ojo, ha habido mucha presión tanto de la FIFA como la Conmebol. Han venido emisarios de la Conmebol, emisarios de la FIFA para tratar el tema y encontrar una solución, ¿no? Tú dices, Jimmy, que va a haber una segunda votación. Esta es una segunda votación, esta es la primera. De ahí viene una segunda en una semana y se ratifica y queda oleado y sacramentado, como se dice. Ajá. Si se ratifica, estoy seguro, ¿no?, y por el tema que hemos venido siguiendo, que la FIFA va a desafiliar a la selección peruana de fútbol. Va a desafiliar a la federación, ojo. No se va a poder jugar ningún torneo, tanto de Conmebol como de FIFA. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Ever, muchas gracias por el comentario aquí. Albina, vamos contigo y a ver las consecuencias que esto conlleva. Decisión del Parlamento Nacional, 59 votos a favor de modificar y derogar esta ley. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque es contundente esta votación, 3 en contra apenas. Las abstenciones sí son numerosas, 39. Vamos a regresar, Jimmy, más adelante. Tenemos que ir con este pronunciamiento de la Municipalidad de Lima, más precisamente decidió, y en el Congreso de la República hace algunos instantes, ¿cómo le va, doctor? Muy buenos días. Hace algunos instantes, en el Congreso de la República, en una primera votación, se ha modificado y se ha derogado, ¿no? Lo que se venía temiendo en algunos sectores ha sucedido en una primera instancia. ¿Cuál es el impacto o cuáles serían las implicancias que podría tener esta decisión? Muchas gracias. Lo primero, una satisfacción muy grande que el Congreso de la República, en una actitud que esperábamos todos los hombres de derecho y naturalmente la afición, limpie del ámbito jurídico una ley llamada la Ley Oviedo, que era una ley invasiva, una ley con nombre propio, una ley que técnicamente traía, estorbaba en el ámbito jurídico, que podía ser mal usada como cualquier norma mal hecha, ¿no? Entonces, esta rectificación del Congreso de la República en primera votación, recordemos que acá 7 días van a tener que someter a segunda votación, ¿ya? Ese es un proceso de técnica parlamentaria, pero en primera votación ha sido aprobada largamente por el Congreso de la República, lo cual indica que hay una rectificación del error cometido la vez anterior, que se dejaron lamentablemente sorprender sacando una ley bajo la excusa que había que adecuar un estatuto FIFA a nivel congresal, que es un estatuto de un ente privado como la Federación a mandato FIFA. No requiere, pues, es natural, no requiere ir al Congreso de la República, pero bajo esa excusa lo que se quería era prorrogar el mandato de la administración Oviedo hasta el 2020, cosa que nuevamente esta norma tiene por tendencia derogar ese aspecto, pero también unificar nuevamente el deporte nacional en el sistema deportivo nacional en una sola mano, que es el IPD y el Estado peruano. Naturalmente no puede haber una isla pues en el Perú, y esta rectificación ha traído como consecuencia. Correlato, usted me pregunta qué puede ocurrir. Claro, yo porque creo que no para va a ocurrir algunos absolutamente nada. Para algunos ronda el cuco de que la FIFA nos puede desafiliar. Yo creo que ese cuco es una mala práctica de la época del señor Blatter, que utilizaba esta fórmula, y parece que hay algunos que todavía la siguen usando, pero técnicamente hablando, jurídicamente hablando, porque mi punto de vista es estrictamente jurídico, nadie puede ser desafiliado por un propósito como el del Estado peruano, de limpiar del ámbito
jurídico, una ley que era invasiva, al contrario, una ley que prorrogaba un mandato de un ente privado. O sea, técnicamente no sería un absurdo jurídico y no existiría ningún antecedente FIFA que por una razón así desafilie. Desafilian a los estados cuando dejan de pagar sus cuotas o cuando distorsionan la naturaleza del deporte que estás protegiendo, el fútbol, ¿no? Cambian las reglas del fútbol, etcétera. Pero no por una cuestión así. O sea, amenazas, y seguro que en las próximas horas van a hacer circular unas cartas amenazantes FIFA, que de ahí a que haya una sanción va a pasar mucho, porque tiene que haber debido proceso, notificación, derecho de defensa a la Federación Peruana de Fútbol, al Estado peruano, y eso tendría que ocurrir pues en los próximos días o semanas con un debido proceso, no en forma arbitraria con un absurdo jurídico que sería ¿no? Ahora, con la ley la 3727, la llamada Ley Oviedo, correcto. Oviedo se quedaba hasta el 2020. Luego se han adelantado las elecciones para diciembre del 2019. ¿Hasta cuándo podría permanecer Oviedo tras la modificación que se acaba de hacer, si es que esta se mantiene en una segunda votación en el Congreso? Lo interesante en todo esto que la administración Oviedo tiene que dejar el mandato ahora, 2018, en noviembre del 2018, y se apruebe esta ley, lo cual es, para los que consideran que la presencia del señor Oviedo es una presencia debilitante porque tiene procesos judiciales, que es un tema que yo ni siquiera quisiera tocar ahorita. Yo estoy hablando de la juridicidad del tema. Si a eso le agregamos los problemas personales del señor Oviedo, se vuelve un arroz con mango, como estamos viendo, ¿no? En consecuencia, hay elecciones para tranquilidad de todos, habrá elecciones en noviembre del 2018 y otra administración tendrá que continuar con la adecuación, con todas las preocupaciones de FIFA, porque estas adecuaciones no son intuito personas, ¿no? O sea, es inmediato. El señor Oviedo, inmediato. Noviembre, elecciones, porque se restituye el estatuto de la Federación Peruana de Fútbol. Esa sería la información más, digamos, más novedosa para su televidente, ¿no? Muy bien, doctor Noriega, gracias por esa comunicación. Como siempre, usted muy didáctico, dándonos a conocer cuáles serían los alcances de lo que ha sucedido con la llamada Ley Oviedo. Vamos a reiterar, esta carta ya es oficial y la acaba de anexar, la acaba de adjuntar Miki Torres, que es el que le envía precisamente esta solicitud de encuentro, de reunión al presidente Martín Vizcarra, dice, para iniciar la construcción de una agenda legislativa. El día de ayer, Carlos Tubino, que ahora es vocero, ¿no?